Aquella mañana de octubre cambió mi vida para siempre. El reloj marcaba las 6:30 cuando desperté sobresaltada, con ese presentimiento que solo tenemos las mujeres que hemos vivido lo suficiente para reconocer cuando algo está profundamente mal. Me llamo Estela Vázquez, tengo 67 años y jamás pensé que a esta altura de mi vida tendría que enfrentar la peor de las traiciones. Durante más de 4 décadas, Joyas Ancestrales ha sido mi vida entera. Cada pieza que sale de nuestro taller en San Lorenzo, Tucumán, lleva un pedacito de mi alma. Las técnicas que utilizo para trabajar la plata y las piedras semipreciosas de nuestra región me las enseñó mi abuela Catalina, quien a su vez las aprendió de su madre. Es un legado que atraviesa generaciones, como un hilo invisible que conecta a las mujeres de mi familia a través del tiempo. Recuerdo cuando abrí la tienda por primera vez, con mi esposo Marcelo aún vivo y nuestro pequeño Guillermo jugando entre las vitrinas. Eran tiempos difíciles económicamente, pero teníamos una fe inquebrantable en lo que estábamos construyendo. Trabajábamos desde el amanecer hasta bien entrada la noche, convirtiendo nuestras manos en testimonios vivos de esfuerzo, las suyas ásperas de tanto lijar metales, las mías marcadas por pequeñas cicatrices de quemaduras y cortes. Pero eran manos orgullosas, manos que creaban belleza. Cuando Marcelo falleció hace 12 años, pensé que no podría seguir adelante. Fue Guillermo quien me sostuvo. «Tranquila, mamá, yo me haré cargo», me dijo mientras me abrazaba en el funeral. Y cumplió su palabra. Con su formación en contabilidad, modernizó nuestro sistema de inventario, estableció una página web para vender nuestras creaciones al extranjero y trajo aire fresco al negocio. 2 años después se casó con Beatriz, una mujer elegante y ambiciosa que nunca terminó de caerme bien. Quizás fueron sus comentarios constantes sobre lo anticuado de nuestra tienda, o tal vez fue su insistencia en que me jubilara y disfrutara la vida. Pero una madre aprende a tragarse sus opiniones cuando ve a su hijo feliz, así que callé mis reservas y les di la bienvenida a ambos en la empresa familiar. Hace 3 años, cuando la artritis comenzó a dificultarme el trabajo fino de orfebrería, cedí gradualmente el control administrativo a Guillermo y Beatriz. Seguía diseñando, por supuesto. Mis dedos podían doler, pero mi mente continuaba imaginando nuevas creaciones que combinaban lo ancestral con toques contemporáneos. Nuestros clientes valoraban especialmente eso, la autenticidad de piezas que contaban historias de siglos, adaptadas para el mundo moderno. Las primeras señales de que algo andaba mal fueron sutiles. Un inventario que no coincidía con las ventas registradas. Clientes que mencionaban haber pagado montos que nunca aparecían completamente en nuestras cuentas. Diseños exclusivos que misteriosamente aparecían replicados por competidores, con pequeñas modificaciones que apenas disimulaban su origen. «Son errores administrativos, mamá», me explicaba Guillermo cuando yo preguntaba. «El sistema nuevo tiene algunos fallos, estamos ajustándolo. Es normal que haya imitaciones en este negocio», añadía Beatriz con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Tus diseños son tan hermosos que todos quieren copiarlos». Mi corazón quería creerles. ¿Qué madre no desea confiar ciegamente en su hijo? Pero hay una sabiduría que solo otorgan los años, una intuición que se afina con cada década vivida. Y esa intuición me gritaba que estaba siendo engañada. Una tarde, mientras buscaba un antiguo cuaderno de diseños en la oficina principal, encontré un extracto bancario olvidado, una cuenta a nombre de Guillermo y Beatriz con movimientos que no tenían explicación con sus salarios, transferencias mensuales por montos exactos, como pagos regulares por algún servicio o acuerdo. Aquella noche no pude dormir. La duda es un veneno lento que contamina primero los pensamientos y luego el alma entera. ¿Estaban robándome? Mi propio hijo y su esposa. ¿Cómo podía siquiera considerar tal posibilidad? A la mañana siguiente, visité a mi amiga Mercedes Arteaga en su casa del centro. A sus 70 años, esta ex jueza jubilada conserva una mente afilada y un sentido de la justicia inquebrantable. Le conté mis sospechas con vergüenza, como quien confiesa un pecado. «Estela, el amor de madre no debe cegarte», me dijo mientras servía mate en su cocina de azulejos antiguos. «Si sospechas algo tan grave, necesitas pruebas concretas antes de confrontarlos. ¿Y cómo obtengo esas pruebas sin acusarlos directamente?». Mercedes guardó silencio unos segundos, sopesando sus palabras.
Conozco a alguien, un técnico discreto que podría ayudarte a instalar una cámara oculta en la oficina. No es algo que recomendaría normalmente, pero en estas circunstancias jamás pensé que llegaría a espiar a mi propio hijo. La idea me revolvía el estómago y me hacía cuestionarme qué clase de madre era. ¿Acaso no debería confiar incondicionalmente? Pero luego recordaba los números que no cuadraban, las explicaciones evasivas y ese instinto primitivo de protección, no hacia Guillermo, sino hacia el legado de mis antepasadas, me empujaba a seguir adelante. Ramón Quinteros llegó a mi casa una tarde lluviosa, cargando un maletín discreto y vestido como un técnico de mantenimiento cualquiera. Teresa Ugarte, mi empleada de confianza desde hace 30 años, fue quien lo recibió y lo llevó a mi sala. Doña Estela, Mercedes me explicó su situación, dijo Ramón con una voz serena que contrastaba con la gravedad del asunto. Puedo instalar un dispositivo pequeño que transmitirá imagen y sonido directamente a su teléfono. Es legal siempre que sea en su propiedad y usted sea la dueña registrada del negocio. Asentí, incapaz de articular palabras. Teresa me tomó la mano dándome el valor que me faltaba. La cámara puede ocultarse en algún objeto que no llame la atención, continuó Ramón. Un libro, un portarretratos, incluso dentro de ese reloj de pared, si es lo suficientemente grande. El reloj, un regalo de Marcelo por nuestro 20º aniversario, un objeto que había presenciado 2 décadas de nuestra vida juntos y ahora sería testigo de algo que jamás imaginamos. Al día siguiente, aprovechando que Guillermo y Beatriz habían salido a una feria de joyería en la capital provincial, Ramón instaló el dispositivo. Era tan pequeño que resultaba imposible detectarlo a simple vista. Me explicó cómo funcionaba la aplicación en mi teléfono, cómo recibiría alertas cuando hubiera movimiento en la oficina fuera del horario habitual, cómo podría revisar las grabaciones. Solo verá lo que necesita ver, me dijo antes de marcharse. Una frase que resonaría en mi mente durante los días siguientes. Esa noche, sentada en el patio interior de mi casona en el barrio San Martín, observé las estrellas mientras el aroma de los jazmines inundaba el aire. Las mismas estrellas que habían iluminado a mi abuela cuando tallaba sus primeras piezas, las mismas que vigilaron el nacimiento de Guillermo, las mismas que ahora presenciaban cómo una madre de 67 años se preparaba para descubrir una verdad potencialmente devastadora. Pasaron 2 días de angustiosa espera. La aplicación mostraba solo la actividad normal de la oficina. Guillermo revisando documentos, Beatriz atendiendo llamadas, Teresa organizando el inventario. Comenzaba a sentirme culpable por mi desconfianza cuando, la tercera noche, mi teléfono vibró con una alerta. Movimiento en la oficina. 21:45 horas. Con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentir su eco en mis oídos, abrí la aplicación. La imagen nocturna, iluminada tenuemente por una lámpara de escritorio, mostró a Guillermo y Beatriz entrando sigilosamente. Los seguía una mujer que reconocí al instante, Alejandra Fuentes, representante de una corporación internacional de joyería que varias veces había intentado comprar mis diseños exclusivos, ofreciendo sumas que muchos considerarían generosas, pero que para mí resultaban insultantes. El patrimonio cultural no se vende, le había dicho cada vez. Aumenté el volumen, con manos temblorosas que delataban no solo mi edad, sino el miedo que me consumía. Los diseños originales están en esta carpeta, escuché decir a Guillermo mientras entregaba un portafolio negro. Mi madre nunca ha registrado formalmente estas creaciones. Son técnicas que aprendió de su abuela, pero legalmente no tienen protección. No podía creer lo que estaba escuchando. Era cierto que nunca me preocupé por patentes o registros formales. En nuestra familia, el conocimiento se transmitía de generación en generación, un tesoro guardado en la memoria y las manos, no en papeles legales. Pero eso no hacía menos nuestro aquel legado. ¿Y ella no sospecha nada?, preguntó Alejandra, hojeando lo que claramente eran copias de mis cuadernos personales de diseños. La respuesta de Beatriz fue como un puñal directo a mi corazón. Estela ya cumplió su propósito. Sus diseños antiguos son lo único valioso que tiene. Cuando cerremos el trato podremos enviarla a esa residencia en Salta y quedarnos con todo. Total, a su edad, ¿quién va a creerle? Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista, pero me forcé a seguir mirando, a ser testigo de mi propia traición.
Fue entonces cuando la puerta de la oficina volvió a abrirse y entró él, un fantasma del pasado, un rostro que no veía desde hacía más de 4 décadas, pero que reconocería en cualquier lugar, en cualquier tiempo, Esteban Logroño. El hombre que amé brevemente antes de conocer a Marcelo, el hombre que me abandonó cuando supo que estaba embarazada, alegando que ya tenía una familia, el hombre que nunca supo, o eso creía yo, que Guillermo era su hijo biológico. «Excelente trabajo», dijo Esteban entrando a la oficina. Finalmente, después de tantos años, Estela Vázquez pagará por haberme ocultado a mi propio hijo. El teléfono resbaló de mis manos, cayendo sobre la alfombra de mi habitación. Un frío paralizante recorrió mi cuerpo entero, mientras las piezas del rompecabezas encajaban con brutal claridad. No era solo un robo, no era solo una traición, era una venganza meticulosamente planeada durante décadas. ¿Cómo había descubierto Esteban la verdad sobre Guillermo? ¿Desde cuándo estaban en contacto? Mi hijo sabía que ese hombre era su padre biológico. Las preguntas se amontonaban en mi mente como un enjambre furioso mientras intentaba respirar normalmente. Recogí el teléfono y continué viendo la escena que se desarrollaba en mi oficina, esa que había sido mi santuario durante tantos años. ¿Estás seguro que esto es legal?, preguntó Guillermo a Esteban, y por un momento vi un destello de duda en los ojos de mi hijo, un resquicio del hombre honesto que creía haber criado. «Todo es perfectamente legal cuando tienes los documentos correctos», respondió Esteban, con esa sonrisa que alguna vez me cautivó. «Tu madre nunca protegió legalmente sus diseños. Son conocimientos populares, artesanales. No pueden patentarse como invenciones propias». Además, intervino Alejandra, una vez que la corporación adquiera estos diseños, los registraremos internacionalmente. La compensación es más que generosa, y ustedes podrán iniciar ese proyecto de expansión del que hablaban. Beatriz rodeó la cintura de mi hijo con su brazo. «Piénsalo, amor. Podríamos abrir sucursales en Buenos Aires, incluso en Santiago y Lima. Ya no estaríamos atados a este pueblito, a esta tiendita de provincia». Mi corazón se encogió al escuchar cómo despreciaban el negocio que había construido con sangre, sudor y lágrimas. Pueblito, tiendita, como si San Lorenzo, con su plaza arbolada, sus casonas coloniales y su gente trabajadora fuera algo de lo que avergonzarse. «¿Cuándo haremos la transferencia completa?», preguntó Guillermo. «Según nuestro plan», contestó Esteban consultando su reloj lujoso. «En 3 semanas concretaremos todo. Para entonces, habrás terminado de transferir gradualmente los activos más valiosos a la nueva sociedad que creamos. Tu madre firmará el último documento pensando que es solo un papel rutinario y cuando se dé cuenta ya será demasiado tarde. Y si sospecha algo», insistió Guillermo, y nuevamente vi ese destello de vacilación. Esteban se acercó a él y posó una mano sobre su hombro, en un gesto que parodiaba la relación paternal que nunca tuvieron. «Hijo, nadie escucha a una mujer mayor cuando dice que está siendo engañada por su familia. Simplemente pensarán que está confundida, que su memoria falla. Es cruel, pero conveniente». La grabación continuó durante media hora más. Discutieron detalles técnicos, fechas, montos, porcentajes. Planearon minuciosamente cómo despojarme de todo lo que había construido, cómo silenciar cualquier protesta que pudiera presentar, cómo aprovechar mi edad como arma contra mí. Cuando finalmente se marcharon, apagué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación. Las lágrimas habían cesado, reemplazadas por una claridad mental que no había experimentado en años. El dolor seguía ahí, pulsando como una herida abierta, pero ahora estaba acompañado por algo más: determinación. Aquella noche no dormí. Repasé mentalmente cada detalle de lo que había presenciado, cada palabra pronunciada, cada expresión facial. Mi mente, que tantas veces había sido subestimada por Beatriz en sus comentarios condescendientes sobre las personas mayores, trabajaba ahora con una precisión quirúrgica. Al amanecer, tomé la primera decisión del resto de mi vida. No sería una víctima. No permitiría que décadas de trabajo fueran robadas en nombre de la ambición y la venganza. No dejaría que usaran mi edad como excusa para invalidarme. Llamé primero a Mercedes. Mi amiga respondió con la voz adormilada, pero se despabiló inmediatamente al escuchar mi tono. «Necesito verte urgentemente», le dije.
Tenía razón. La situación es peor de lo que imaginábamos. 2 horas después, estábamos sentadas en el Café El Encuentro, un local discreto a pocas cuadras de la plaza principal. Los meseros nos conocían bien. 2 señoras mayores que se reunían regularmente para compartir historias y consejos. Nadie sospecharía que esta vez planeábamos una contraofensiva. Le mostré la grabación a Mercedes. Su rostro, curtido por años presidiendo casos difíciles desde el estrado judicial, mantuvo la compostura profesional que la caracterizaba, pero vi cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar la taza de café. Es despreciable, dijo finalmente, usar tu edad contra ti, planear enviarte a una residencia contra tu voluntad, robar no solo tu negocio, sino el legado cultural de tu familia. Y hay más, añadí, reuniendo valor para pronunciar las palabras que jamás pensé compartir. Esteban Logroño es el padre biológico de Guillermo. Mercedes me miró con ojos desorbitados. Conocía parte de mi historia. Sabía que Marcelo no era el padre biológico de Guillermo, pero nunca le había revelado la identidad del hombre que me había abandonado embarazada. ¿Esteban lo sabe? ¿Guillermo lo sabe?, preguntó finalmente. Por lo que escuché, Esteban claramente lo sabe, y por la forma en que Guillermo le respondía, creo que también. No sé desde cuándo, pero parece que han estado en contacto durante algún tiempo. Mercedes guardó silencio, procesando la información. Una joven pareja ocupó la mesa contigua, riendo despreocupadamente, completamente ajena al drama que se desarrollaba a escasos metros. Me pregunté si alguna vez habían experimentado una traición como la que yo enfrentaba, si alguna vez sentirían el dolor de ser considerados descartables por los seres que más amaban. Estela, dijo finalmente Mercedes, esto ya no es solo una cuestión familiar, es un delito. Falsificación de documentos, apropiación indebida, posiblemente fraude. Necesitas protección legal inmediata. No quiero que mi hijo vaya a la cárcel, respondí con la voz quebrada. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Lo entiendo, pero si no actúas, lo perderás todo. No solo tu negocio y tu patrimonio, sino también tu autonomía. Si logran convencer a otros de que ya no puedes tomar decisiones por ti misma, dejó la frase en el aire, pero ambas sabíamos lo que significaba. Había visto casos así durante su carrera como jueza, ancianos despojados de sus bienes y de su dignidad, confinados en instituciones mientras sus familias dilapidaban fortunas construidas durante toda una vida. Necesitamos un plan mejor que el de ellos, afirmó, mientras sacaba de su bolso un cuaderno de cuero gastado, reliquia de sus años en el tribunal. Y tenemos 3 semanas para ejecutarlo. Paco. Mi siguiente llamada fue a Vicente Mendivil, el abogado que había manejado los asuntos legales de mi familia desde que Marcelo vivía. A sus 61 años, Vicente mantenía una ética profesional intachable y una lealtad que parecía de otra época. Nos reunimos en su despacho del Centro Histórico de San Lorenzo, un espacio austero pero elegante, con estanterías repletas de volúmenes jurídicos y un ventanal que daba a la catedral. Al mostrarle la grabación, su expresión habitualmente imperturbable se transformó en una de profunda indignación. «Doña Estela, esto es sumamente grave», declaró quitándose los lentes para limpiarlos, un gesto que realizaba cuando estaba particularmente alterado. «Tengo que revisar inmediatamente todos los documentos que ha firmado en los últimos meses». Durante las horas siguientes, Vicente examinó meticulosamente cada papel. Descubrimos, para mi horror, que algunas de mis firmas habían sido falsificadas con notable pericia. Documentos que nunca había visto transferían gradualmente porcentajes de joyas ancestrales a una sociedad fantasma controlada por Esteban. «Podríamos presentar una denuncia penal ahora mismo», sugirió Vicente. «Tenemos pruebas suficientes». La idea de ver a Guillermo esposado, enfrentando a un juez, posiblemente en prisión, me resultaba insoportable. A pesar de su traición, los recuerdos de mi hijo pequeño correteando por el taller, aprendiendo los nombres de las piedras semipreciosas, durmiendo pacíficamente mientras yo trabajaba hasta tarde, seguían vivos en mi corazón. «Debe haber otra manera», insistí, «alguna forma de detenerlos sin destruir completamente a mi hijo». Vicente reflexionó unos momentos. «Tal vez la haya. ¿Recuerda esos trámites que hicimos hace 6 meses? ¿La empresa paralela que establecimos para preservar las técnicas ancestrales?» Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Efectivamente, hacía medio año
Preocupada por preservar el conocimiento tradicional de mi familia ante mi eventual retiro, había establecido con la ayuda de Vicente y Teresa una pequeña empresa paralela. La habíamos llamado Legado Catalina, en honor a mi abuela, y su propósito era documentar y proteger las técnicas artesanales que habían pasado de generación en generación. ¿Cree que podría servir ahora?, pregunté. Más que servir, respondió Vicente con una media sonrisa. Podría ser nuestra carta ganadora, porque en Legado Catalina registramos formalmente todos sus diseños y técnicas. Legalmente, son su propiedad intelectual protegida. Si Guillermo y sus cómplices intentan vender esos diseños, estarían cometiendo un delito de propiedad intelectual. Por primera vez, desde que había descubierto la conspiración, sentí que tenía una oportunidad real de defenderme. No era solo una anciana indefensa como ellos creían. Era una mujer con recursos, con aliados, con la ley de su lado. Al salir del despacho de Vicente, el sol de la tarde bañaba la plaza principal de San Lorenzo. Las parejas paseaban tomadas de la mano. Las madres vigilaban a sus hijos jugando cerca de la fuente. Los ancianos conversaban en los bancos bajo los naranjos. La vida cotidiana continuaba, ajena al drama que estaba viviendo. Me detuve frente a la catedral y elevé una breve oración, no tanto pidiendo venganza como claridad. Necesitaba entender cómo proceder sin destruir lo poco que quedaba de mi familia. De regreso en mi casa, me esperaba otra sorpresa. Mi nieta Lucía, de 16 años, estaba sentada en el patio interior, acariciando distraídamente a Canela, la gata que me hacía compañía desde que Marcelo partió. «Abuela», dijo levantándose para abrazarme, «necesito hablar contigo de algo importante». Lucía siempre había sido especial. A diferencia de sus padres, mostraba un genuino interés por la joyería artesanal, por las historias familiares, por la cultura que sustentaba nuestro trabajo. A menudo pasaba tardes enteras en el taller, observándome trabajar, haciendo preguntas perspicaces sobre técnicas y diseños. «Claro, mi niña, ¿qué sucede?». Sus ojos, tan parecidos a los de Guillermo cuando era joven, se llenaron de lágrimas. «Escuché a papá y mamá hablar. Están planeando algo malo, abuela. Algo contra ti y contra el negocio». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué escuchaste exactamente?». «Hablaban con un señor mayor, alguien llamado Esteban. Decían que pronto la empresa sería de ellos, que te enviarían a una residencia en Salta, que venderían tus diseños a una corporación internacional». Lucía me miraba con una mezcla de miedo y determinación, tan joven y ya enfrentando dilemas morales que muchos adultos jamás comprenden. La lealtad hacia sus padres contra el sentido innato de justicia, el amor por su familia contra la repugnancia ante el engaño. «He estado guardando pruebas», continuó, sacando de su mochila un cuaderno. «Fechas, conversaciones que escuché, nombres. Sé que está mal espiar a mis padres, pero lo que están haciendo es peor, ¿verdad?». La abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo delgado temblaba ligeramente. «Hiciste lo correcto al venir a mí, Lucía, y no estás sola en esto. Ya tengo pruebas también, y estamos trabajando en un plan». Le conté lo suficiente para tranquilizarla sin abrumarla con todos los detalles. No mencioné la verdad sobre su abuelo biológico. Esa conversación tendría que esperar, pero le expliqué que estábamos tomando medidas para proteger el legado familiar y que contábamos con ayuda legal. «Quiero ayudar», declaró con determinación. «Este negocio es mi herencia también, no solo de papá. Las historias que me has contado, las técnicas que me has enseñado, no pueden simplemente venderlo todo como si fueran acciones en la bolsa». Su pasión me recordó a mí misma a su edad, cuando defendía ante mi padre el derecho a aprender el oficio que tradicionalmente se consideraba de hombres. Quizás ese espíritu de lucha era lo que realmente se transmitía en nuestra familia, más allá de las técnicas de orfebrería. «Tu ayuda será valiosa», le aseguré, «pero debes ser extremadamente cuidadosa. No quiero que te pongas en una situación difícil con tus padres». Esa noche, mientras preparaba un té de hierbas para calmar mis nervios, Teresa Ugarte llamó a mi puerta. Mi fiel empleada y amiga venía con noticias. Beatriz había estado sacando gradualmente piezas valiosas del inventario, especialmente diseños exclusivos que nunca se exhibían en la tienda principal. «Las guardan en una caja fuerte en su casa, doña Estela», me informó Teresa.
La vi cuando fui a entregar esos documentos que me pidió Guillermo la semana pasada. La caja estaba abierta y reconocí varias de sus creaciones más antiguas. Piezas que no solo tenían valor monetario, sino también histórico y sentimental. El collar de turquesas que diseñé para mi madre, los pendientes de plata que Marcelo me regaló en nuestro último aniversario, el broche que perteneció a mi abuela Catalina y que había inspirado toda una colección. Teresa, ¿cuánto sabes exactamente de lo que está sucediendo?, pregunté. Lo suficiente, respondió con la lealtad que siempre la había caracterizado. Sé que Guillermo y Beatriz están planeando algo que la perjudicaría. He visto documentos extraños, visitas irregulares, inventario que desaparece. No necesito detalles para saber dónde está mi lealtad. Teresa había estado conmigo desde el principio. Me había visto crecer el negocio desde cero. Había consolado mi dolor cuando Marcelo falleció. Había sido testigo de cada éxito y cada tropiezo. Su apoyo incondicional me daba fuerzas para seguir adelante. Necesitaré que sigas actuando con normalidad, le pedí. Que no demuestres que sabemos algo. Y necesitaré tu testimonio cuando llegue el momento. Cuenta con ello, afirmó con determinación. Nadie le robará lo que ha construido con tanto esfuerzo. Nadie. A medida que se acercaba la noche, revisé mentalmente lo acontecido durante ese largo día. Había descubierto la magnitud de la traición. Había reunido a mis aliados. Había comenzado a trazar un plan. Ya no era la anciana vulnerable que creían poder manipular. Era una mujer que había enfrentado toda clase de obstáculos a lo largo de su vida y que no se rendiría sin luchar. Mientras observaba las estrellas desde mi patio, recordé las palabras que mi abuela Catalina solía repetir. La plata pura resiste el fuego, niña. Se funde pero no se destruye. Siempre emerge más fuerte, más brillante, más valiosa. Yo sería como esa plata. Esta traición era mi fuego purificador y de él emergería más fuerte que nunca. El plan comenzaba a tomar forma en mi mente. No sería una venganza. La venganza es para los débiles, solía decir mi padre. Sería justicia, una lección que Guillermo, Beatriz y el manipulador de Esteban jamás olvidarían. Antes de dormir, hice una última llamada. Necesitaba contactar a Ramón Quinteros nuevamente. La cámara en la oficina había cumplido su propósito, pero ahora necesitaba algo más. Si Esteban, Guillermo y Beatriz planeaban reunirse nuevamente, quería estar preparada para documentar cada palabra, cada acuerdo, cada plan en mi contra. Con la determinación renovada y un plan en ciernes, finalmente me permití descansar. Mañana sería el primer día de batalla y necesitaba todas mis fuerzas. El amanecer me encontró ya despierta, con una determinación que no había sentido en años. Durante la noche, mi mente había seguido trabajando, analizando cada ángulo, cada posible movimiento. Esta sería una partida de ajedrez donde cada pieza debía colocarse cuidadosamente, donde cada movimiento tendría consecuencias permanentes. Ramón llegó temprano a mi casa, discreto como siempre. Esta vez traía un maletín diferente, más pequeño y sofisticado. «Doña Estela, he traído lo que me pidió», dijo mientras tomábamos mate en mi cocina. Teresa había salido temprano a la tienda, manteniendo la rutina habitual para no levantar sospechas. Son micrófonos de última generación, pequeños como un botón, pero con alcance suficiente para captar conversaciones claras. Me mostró los dispositivos, diminutos y eficientes. También trajo un pequeño rastreador GPS. ¿Para qué necesitaría esto último?, pregunté confundida. Si planean mover documentos o piezas valiosas, sería útil saber dónde las llevan, explicó Ramón. Podemos colocarlo en el maletín que Guillermo suele usar o en el auto de la señora Beatriz. Asentí, admirando la previsión de este hombre. En otra vida, bajo otras circunstancias, quizás habría sido un detective brillante en lugar de un técnico de seguridad que trabajaba discretamente para personas como yo. ¿Ha considerado hasta dónde quiere llegar con esto, doña Estela?, preguntó con tono serio mientras guardaba los equipos. Una cosa es recopilar pruebas para protegerse legalmente y otra muy distinta es, bueno, usarlas activamente contra su familia. Su pregunta me tomó por sorpresa, aunque era algo que yo misma me había preguntado durante la noche. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Qué buscaba realmente? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Protección? ¿O algo más profundo, más doloroso? El reconocimiento de que la familia que creía tener era solo una ilusión.
Quiero la verdad completa, respondí finalmente. Quiero entender hasta dónde llega esta conspiración, quién sabe qué, desde cuándo, y luego decidiré qué hacer con esa información. Ramón asintió, respetando mi respuesta sin juzgarla. Procedimos a elaborar un plan para instalar los nuevos dispositivos. La tienda abría a las 10, pero Guillermo y Beatriz rara vez llegaban antes de las 11, siempre con la excusa de reuniones externas o gestiones bancarias. Teníamos una ventana de tiempo limitada. Llegamos a Joyas Ancestrales justo después de que Teresa abriera. El local, ubicado en una casona colonial, restaurada cerca de la plaza principal de San Lorenzo, lucía exactamente como cuando lo inauguré 4 décadas atrás. Paredes de adobe pintadas en tonos tierra, vitrinas de madera tallada, fotografías en sepia mostrando a artesanos de generaciones anteriores. Mientras Teresa vigilaba la entrada, Ramón instaló rápidamente los dispositivos, uno en la oficina principal, otro en la sala de reuniones del fondo y un tercero en el taller donde se realizaban los trabajos más delicados. El rastreador GPS lo colocamos en el maletín de piel que Guillermo siempre llevaba consigo, el que había heredado de Marcelo y que ahora usaba para transportar documentos importantes. Todo listo, anunció Ramón, tras 20 minutos de trabajo preciso y silencioso. Podrá escuchar las conversaciones a través de una aplicación segura en su teléfono. Los archivos también se guardarán en la nube, con acceso protegido por contraseña. Apenas habíamos terminado cuando escuchamos la campanilla de la puerta principal. Ramón salió rápidamente por la puerta trasera que daba al patio interior, mientras yo fingía revisar algunas piezas en el taller. «¡Mamá! No sabía que vendrías tan temprano», exclamó Guillermo al encontrarme. Lo miré detenidamente, buscando en su rostro algún indicio de la traición que planeaba, alguna señal del niño honesto que creí haber criado. Solo vi a un hombre de mediana edad, con el entrecejo ligeramente fruncido, que me observaba con una mezcla de sorpresa y algo que podría ser culpa o simplemente impaciencia. Desperté con ideas nuevas para la colección de primavera. Mentí con naturalidad. «Ya sabes cómo soy. Cuando la inspiración llega hay que aprovecharla». «Claro, claro», respondió distraídamente mientras revisaba su teléfono. «Oye, mamá, hoy tenemos una reunión importante. Un potencial inversionista interesado en ampliar el negocio. ¿Te molestaría no usar el taller por unas horas? Necesitamos mostrarle el proceso completo». «¿Un inversionista? ¿Quién?», pregunté fingiendo inocente curiosidad. «Un empresario de Buenos Aires, Esteban Logroño, tiene contactos internacionales que podrían ayudarnos a exportar más piezas». La naturalidad con la que mencionaba a Esteban, como si fuera un simple contacto comercial y no el hombre que planeaba destruirme, el padre biológico que nunca reconoció, me provocó un escalofrío. La mentira fluía tan fácilmente de sus labios que me preguntaba cuántas más habría dicho a lo largo de los años. «Oh, suena interesante. ¿Te importa si me quedo? Me gustaría conocerlo». Vi cómo la incomodidad cruzaba su rostro. Preferiría que no, mamá. Son negociaciones delicadas y... Bueno, tú misma has dicho que estas cosas te aburren». «Como prefieras», concedí, notando cómo se relajaban sus hombros ante mi aparente rendición. «De todas formas, debo ir al banco esta tarde. Algunos asuntos pendientes con mi pensión». «Perfecto», sonrió Guillermo más tranquilo. «Te contaré cómo fue todo esta noche». Salí de la tienda con el corazón pesado pero la mente clara. Mi propio hijo me estaba alejando deliberadamente mientras planeaba robarme. La herida era profunda, pero ya no tenía tiempo para autocompadecerme. Me dirigí directamente al despacho de Vicente Mendivil. Mi abogado había estado trabajando toda la noche, investigando los documentos falsificados y las transferencias sospechosas. «Buenos días, doña Estela», me saludó, sus ojos enrojecidos delatando su falta de sueño. «He descubierto algo importante. Mire esto». Me mostró varios documentos donde aparecía mi supuesta firma autorizando transferencias de activos. Eran falsificaciones convincentes para un ojo inexperto, pero Vicente había destacado sutiles diferencias en los trazos. «Pero hay algo más», continuó, mostrándome otro fajo de papeles. «Estos son documentos de la sociedad fantasma a la que están transfiriendo sus bienes. Y mire quién figura como accionista principal». El nombre me golpeó como una bofetada. «Alejandra Fuentes, pero ella trabaja para una corporación internacional.
Murmuré confundida. Eso es lo que dice, pero no he encontrado ningún registro oficial de su vinculación con dicha corporación. Creo que es una estafadora profesional que trabaja con Esteban. Las piezas encajaban con aterradora precisión. No solo estaban robándome, sino que probablemente estaban estafando a Guillermo y Beatriz también. Les habían vendido la ilusión de una expansión internacional, cuando en realidad solo eran peones en un juego mayor. Mi hijo, ¿sabe que están engañándolo también? Vicente negó con la cabeza. Es imposible saberlo con certeza. Podría ser una víctima más o un cómplice consciente. En ese momento, mi teléfono vibró. Era una notificación de la aplicación que Ramón había instalado. Movimiento en la tienda. Con el permiso de Vicente abrí la aplicación. Las voces eran claras, nítidas. Esteban Logroño había llegado, junto con Alejandra Fuentes y un hombre que no conocía. Todo está saliendo según lo planeado, decía Esteban. La vieja no sospecha nada. En 2 semanas, cuando firme el último documento, Joyas Ancestrales dejará de existir y Global Jewelry Designs será el propietario legal de todos los diseños. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntaba Beatriz. Dijiste que seríamos socios, que abriríamos sucursales internacionales. Por supuesto, respondía Alejandra, con una dulzura que sonaba falsa, incluso a través de la grabación. Ustedes serán los directores creativos de la nueva compañía. Su conocimiento del negocio es invaluable. Pero el tercer hombre, cuya voz grave denotaba autoridad, añadió algo que heló mi sangre. Siempre y cuando los diseños sean auténticos y comercializables, nuestros expertos evaluarán cada pieza. Si no cumplen con nuestros estándares, el acuerdo se renegociará. Vi la preocupación en los ojos de Vicente mientras escuchábamos. No era solo un robo o una estafa. Era un esquema elaborado donde todos traicionaban a todos, donde nadie salía realmente ganando excepto quizás Esteban y su venganza largamente planeada. Necesitamos adelantar nuestro plan, susurró Vicente cuando la grabación continuó con detalles técnicos. Están acelerando las cosas, asentí, sintiendo una extraña calma. A veces el shock más profundo se manifiesta así, con una tranquilidad casi sobrenatural. Hay algo que no entiendo, comenté. ¿Cómo supo Esteban sobre Guillermo? Nunca le dije que estaba embarazada cuando me dejó. Nunca le dije que el hijo que Marcelo y yo criamos era suyo biológicamente. Vicente reflexionó unos momentos. Quizás alguien se lo dijo. Alguien que conocía su secreto. Solo 2 personas además de mí conocían esa verdad. Marcelo, que se había llevado el secreto a la tumba, y Mercedes Arteaga, mi amiga más íntima. Es imposible, respondí. Mercedes jamás traicionaría mi confianza. En ese momento mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de Lucía. «Abuela», susurró mi nieta, su voz apenas audible. «Estoy en la tienda. Me escondí en el almacén porque escuché algo horrible. Están hablando de ti, de robarte, de enviarte a un asilo. Y ese hombre, Esteban, dijo que es el verdadero padre de papá. ¿Es eso posible?» Mi corazón dio un vuelco. La verdad que había guardado celosamente durante décadas estaba expuesta ahora ante mi nieta de 16 años, quien se enfrentaba a una realidad para la que nadie podría estar preparado. «Lucía, escúchame», dije con toda la calma que pude reunir. «Sal discretamente de allí. Ve directamente a casa de la señora Mercedes. Dile que voy para allá. No confrontes a tu padre ni a tu madre. ¿Entiendes?» «Sí, abuela, pero dime, ¿es cierto? ¿Ese hombre es mi abuelo? Te explicaré todo, lo prometo. Pero ahora necesito que te pongas a salvo». Colgué la llamada sintiendo un nuevo nivel de urgencia. Lucía estaba involucrada ahora, y eso cambiaba todas mis prioridades. «Vamos», le dije a Vicente. «Debemos ir a casa de Mercedes». Durante el trayecto en taxi, mi mente trabajaba incesantemente. ¿Qué debía decirle a Lucía? ¿Cuánto de esta sórdida historia podía compartir con una adolescente? ¿Cómo protegerla de la desilusión que inevitablemente sentiría hacia sus padres? Mercedes ya nos esperaba en la puerta de su casa, con Lucía a su lado. Mi nieta corrió hacia mí cuando bajé del taxi, abrazándome con una desesperación que rompió las últimas barreras de mi compostura. Por primera vez desde que descubrí la traición, lloré abiertamente. Dentro de la casa, sentados en el salón donde tantas veces había compartido confidencias con Mercedes, le conté a Lucía una versión simplificada, pero honesta de la historia. Mi breve relación con Esteban décadas atrás, cómo me abandonó al saber de mi embarazo,
cómo Marcelo me propuso matrimonio sabiendo la verdad y amó a Guillermo como a un hijo propio. Tu padre no lo supo hasta que fue adulto, añadí, aunque no estaba segura de este detalle. Marcelo y yo decidimos que se lo diríamos cuando cumpliera 25 años, pero tu abuelo falleció antes. Finalmente se lo conté cuando tenía 30, poco después de conocer a tu madre. Lucía procesaba la información con una madurez sorprendente. Sus preguntas eran directas, precisas, sin el dramatismo que podría esperarse de una adolescente. ¿Por qué mi padre está ayudando a robar tu negocio? ¿Es por resentimiento? ¿Por saber que le ocultaste la verdad sobre su padre biológico? Era la pregunta que yo misma me había hecho innumerables veces desde que descubrí la conspiración. ¿Era esta traición una forma retorcida de venganza por parte de Guillermo? ¿O era simplemente codicia, amplificada por la manipulación de Esteban y Beatriz? No lo sé con certeza, admití, pero creo que Esteban ha manipulado a tu padre durante años, alimentando resentimientos que quizás Guillermo ni siquiera sabía que tenía. Y tu madre, mamá siempre ha querido más, interrumpió Lucía con una franqueza brutal. Más dinero, más reconocimiento, más estatus, siempre comparando nuestra vida con la de sus amigas de Buenos Aires, siempre quejándose de vivir en un pueblo provinciano. Mercedes, que había permanecido en silencio, intervino con suavidad. Lucía, a pesar de todo, son tus padres y están siendo manipulados también, aunque eso no justifica sus acciones. Vicente, quien había estado haciendo llamadas desde un rincón, se unió a nosotros. He contactado con algunos colegas. Tenemos suficientes pruebas para presentar una denuncia por falsificación y fraude, pero necesitamos decidir cómo proceder. El peso de la decisión final recaía sobre mí. Podía denunciar a mi propio hijo, verlo enfrentar consecuencias legales severas, posiblemente prisión, o podía buscar otra salida, un camino que ofreciera redención sin destrucción total. ¿Qué pasará conmigo?, preguntó Lucía, su voz repentinamente pequeña, recordándome que a pesar de su madurez, seguía siendo una niña en muchos aspectos. Si denuncias a papá y mamá, no terminó la frase, pero todos entendimos la implicación. Si sus padres enfrentaban cargos criminales, ¿quién cuidaría de ella? Fue entonces cuando tuve una epifanía. La respuesta había estado frente a mí todo el tiempo, en los ojos de mi nieta, en su amor por el negocio familiar, en su comprensión instintiva del valor que tenían nuestras tradiciones artesanales. Tengo otra idea, anuncié, sintiendo una renovada convicción, una que podría salvar el negocio, proteger a Lucía y quizás, solo quizás, ofrecer a Guillermo una oportunidad de redención. Miré los rostros expectantes a mi alrededor. Mercedes con su sabiduría templada por años en los tribunales, Vicente con su agudo intelecto legal, Lucía con su juventud y determinación. Estos eran mis verdaderos aliados, mi verdadera familia en muchos sentidos. No presentaremos cargos, al menos no inmediatamente, comencé a explicar. En cambio, los confrontaremos con todas las pruebas. Les mostraremos que conocemos cada detalle de su plan, incluyendo el hecho de que Alejandra probablemente está estafándolos también. ¿Crees que eso los detendrá?, preguntó Vicente escéptico. No por sí solo, admití. Por eso propondré un acuerdo. Transferiré gradualmente la propiedad de joyas ancestrales a un fideicomiso familiar. Lucía será la beneficiaria principal cuando cumpla 21 años, con la condición de que complete su formación en diseño y técnicas tradicionales. ¿Y Guillermo y Beatriz?, inquirió Mercedes. Podrán seguir trabajando en el negocio, pero bajo supervisión estricta durante un periodo de prueba, sin acceso a cuentas bancarias ni documentos legales. Si demuestran compromiso y honestidad, eventualmente podrían recuperar algunas responsabilidades. Lucía me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Y si no aceptan, entonces, respondí con firmeza, presentaremos todas las pruebas. Vicente tiene suficiente para garantizar que enfrenten consecuencias serias. El plan tomaba forma mientras hablábamos. No era perfecto, tenía riesgos, pero ofrecía un camino hacia la reconciliación sin permitir que me despojaran de todo lo que había construido. Hay algo más, añadí, girándome hacia Lucía. Necesitaré tu ayuda. Tu testimonio será crucial cuando los confrontemos. Mi nieta asintió con determinación. Estaré allí, abuela. No permitiré que te hagan daño. En ese momento mi teléfono vibró nuevamente. Era otra alerta de la aplicación de vigilancia.
Esteban y los demás seguían en la tienda, pero ahora la conversación había tomado un giro inesperado. No estoy satisfecho con estos diseños, decía la voz grave del hombre desconocido. Son demasiado tradicionales, demasiado artesanales. El mercado internacional exige innovación, no folclore provinciano. Pero ese es precisamente el valor de estas piezas, protestaba débilmente Guillermo. Son auténticas, llevan siglos de tradición. La autenticidad no vende como antes, respondía fríamente Alejandra. Necesitamos modernizarlos, industrializarlos. Mientras escuchábamos, una nueva comprensión se abrió paso en mi mente. No solo querían robarme mi negocio, pretendían destruir su esencia misma, convertir arte en producto, tradición en mercancía. ¿Lo ven?, susurré. No entienden lo que realmente vale. Para ellos son solo objetos para vender, no parte de nuestra cultura, de nuestra historia. Vi la indignación crecer en los ojos de Lucía, la misma que yo sentía. En ese momento supe que, pasara lo que pasara, el verdadero legado de mi familia estaba seguro, porque mi nieta lo había heredado no solo en la sangre, sino en el corazón. Es hora, dije levantándome. Vamos a la tienda. Hoy mismo termina esta conspiración. Mientras nos preparábamos para salir, sentí una extraña paz interior. La verdad, por dolorosa que fuera, siempre libera. Y yo estaba lista para enfrentarla, con la sabiduría de mis 67 años y la fuerza de saber que luchaba no solo por mí, sino por generaciones pasadas y futuras. La batalla decisiva estaba por comenzar. Salimos de la casa de Mercedes con paso decidido. Vicente, siempre precavido, llevaba un maletín con todas las pruebas que habíamos recopilado, las grabaciones, los documentos falsificados, los registros legales del legado Catalina, donde mis diseños estaban debidamente protegidos. Mercedes nos acompañaba, su presencia imponente un recordatorio de sus años como jueza respetada en la región. Y Lucía, mi valiente nieta, caminaba a mi lado con una determinación impropia de sus 16 años. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Mercedes mientras esperábamos el taxi. Una confrontación directa podría volverse desagradable. La verdad ya es desagradable, respondí. Prefiero enfrentarla de pie que seguir siendo manipulada en las sombras. El trayecto hasta Joyas Ancestrales fue breve, pero cada minuto parecía estirarse eternamente. Observé las calles familiares de San Lorenzo pasar por la ventanilla, la panadería donde compraba pan dulce cada domingo, la farmacia donde el viejo Suárez aún preparaba remedios tradicionales junto con medicinas modernas, la escuela primaria donde Guillermo había dado sus primeros pasos académicos. Esta ciudad era mi hogar, el escenario donde había construido mi vida entera. La idea de ser expulsada de él, enviada a una residencia lejana mientras mi legado era destruido, me resultaba insoportable. Al llegar a la tienda, noté que el elegante automóvil negro que seguramente pertenecía a Esteban seguía estacionado frente a la entrada. Aún estaban adentro, todavía planeando, todavía conspirando. Recuerden, dijo Vicente antes de bajar del taxi, mantengamos la calma en todo momento. Tenemos la ley de nuestro lado. No necesitamos gritar ni amenazar. Teresa nos recibió en la puerta con expresión alarmada. Doña Estela, están todos en la sala de reuniones. El señor Guillermo dio instrucciones estrictas de no ser interrumpidos. Gracias, Teresa, respondí con una sonrisa tranquilizadora. Pero creo que esta interrupción es absolutamente necesaria. Avanzamos por el pasillo principal de la tienda, pasando entre vitrinas que exhibían el trabajo de mi vida. Collares de plata con incrustaciones de turquesa y lapislázuli, pendientes que reinterpretaban motivos ancestrales, pulseras que contaban historias a través de símbolos grabados delicadamente. Cada pieza, un fragmento de mi alma. Cada diseño, un homenaje a las mujeres que me precedieron. La sala de reuniones tenía una puerta de madera tallada, otro testigo silencioso de décadas de negociaciones, celebraciones y decisiones importantes. Sin llamar, giré el picaporte y entré, seguida por mi pequeño pero poderoso grupo de aliados. La escena que encontramos parecía sacada de una película. Esteban Logroño, elegantemente vestido con un traje que seguramente costaba más que todos los muebles de mi casa, presidía la cabecera de la mesa. A su derecha, Alejandra Fuentes con su falsa sonrisa profesional. A su izquierda, el hombre desconocido cuya voz grave había escuchado en las grabaciones.
ahora identificable como un ejecutivo de aspecto severo, y frente a ellos, Guillermo y Beatriz, con expresiones que oscilaban entre la ambición y la duda. «Buenas tardes», dije, con voz clara y firme. «Lamento interrumpir esta reunión tan importante, pero creo que tengo derecho a participar en las discusiones sobre el futuro de mi propia empresa». El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo 5 pares de ojos registraban con asombro a mi comitiva, la ex jueza, el abogado, la adolescente. Una combinación inesperada para quien esperaba encontrarse con una anciana indefensa y manipulable. «Estela», se recuperó rápidamente Esteban, incorporándose con esa sonrisa falsa que recordaba demasiado bien. «Qué sorpresa tan agradable. Justamente estábamos hablando de ti». «Estoy segura de ello», respondí, manteniendo mi compostura. «Hablando de cómo robarme mi negocio, vender mis diseños sin mi consentimiento y enviarme a una residencia en Salta para que no pueda protestar». Vi cómo el color abandonaba el rostro de Guillermo. Beatriz, siempre más hábil para disimular, soltó una risa forzada. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Nadie quiere robarte nada. El señor Logroño está interesado en invertir en la empresa, expandirnos internacionalmente. Ahórrame el teatro, Beatriz», corté secamente. «Lo sé todo, cada detalle, cada plan, cada mentira. Tengo grabaciones de sus reuniones, copias de los documentos falsificados, pruebas de las transferencias irregulares». Vicente dio un paso adelante, colocando su maletín sobre la mesa y abriéndolo con deliberada lentitud. «Como representante legal de doña Estela Vázquez, debo informarles que están enfrentando acusaciones muy graves: falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude, conspiración». «Esto es ridículo», interrumpió el ejecutivo desconocido poniéndose de pie. «No sé qué cree que estar haciendo, señora, pero no tenemos tiempo para dramas familiares. Tenemos un negocio que concretar». «Me temo que no», intervino Mercedes con la autoridad que solo décadas presidiendo un tribunal pueden conferir. «Cualquier acuerdo basado en documentos fraudulentos es nulo. Además, los diseños que pretenden comercializar están legalmente protegidos bajo la empresa Legado Catalina, propiedad exclusiva de Estela Vázquez». Vi cómo Alejandra intercambiaba miradas nerviosas con Esteban. Su plan perfecto se desmoronaba ante sus ojos, pero fue la expresión de mi hijo la que más me dolió, una mezcla de vergüenza, rabia y algo más profundo. «¿Alivio, quizás?» «¿Cómo lo supiste?», preguntó finalmente Guillermo, su voz apenas un susurro. «Instalé cámaras y micrófonos después de notar irregularidades en las cuentas», respondí con honestidad. «Pero la verdadera pregunta, hijo mío, es, ¿cómo pudiste tú? ¿Cómo pudiste conspirar para robar a tu propia madre? ¿Cómo pudiste planear enviarme a una residencia contra mi voluntad?» Lucía, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su presencia pareció sorprender especialmente a sus padres. «Lucía, ¿qué haces aquí?», preguntó Beatriz, su tono oscilando entre la preocupación genuina y el cálculo estratégico. «Deberías estar en la escuela». «Estaba en la tienda antes», respondió mi nieta con voz firme, «escondida en el almacén. Lo escuché todo, mamá, todo lo que planeaban hacerle a la abuela, cómo iban a robarle su trabajo de toda la vida». Un nuevo silencio, más denso aún que el anterior, cayó sobre la sala. Esteban, sin embargo, no parecía dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Esto es absurdo», declaró con fingida indignación. «Nadie está robando nada. Es una reestructuración comercial perfectamente legal que beneficiaría a todos. Guillermo, dile a tu madre que está malinterpretando todo». Mi hijo permanecía callado, la mirada fija en algún punto invisible sobre la mesa. Fue Beatriz quien respondió, siempre más rápida, siempre más calculadora. «Estela, creo que estás confundida. Quizás la edad, estas cosas pasan. Imaginar conspiraciones, malinterpretar conversaciones normales de negocios». La condescendencia en su voz era exactamente lo que esperaba. La misma actitud que había mostrado durante años, tratándome como a una reliquia obsoleta, un obstáculo a superar. «Reproduzca la grabación, por favor», le pedí a Vicente. Mi abogado sacó su tablet y presionó un botón. Inmediatamente, las voces llenaron la sala. «Estela ya cumplió su propósito. Sus diseños antiguos son lo único valioso que tiene. Cuando cerremos el trato, podremos enviarla a esa residencia en Salta.
y quedarnos con todo. Total, a su edad, ¿quién va a creerle? La voz de Beatriz, clara e inconfundible, seguida por la risa de Esteban y el murmullo de aprobación de Alejandra. Vi cómo Lucía se estremecía al escuchar nuevamente aquellas palabras crueles. Guillermo cerró los ojos como si el sonido le causara dolor físico. Hay más, continuó Vicente, deslizando su dedo sobre la pantalla. Mucho más. Conversaciones sobre documentos falsificados, sobre transferencias irregulares, sobre planes para modificar y comercializar industrialmente diseños protegidos. Y ahora, tomé la palabra nuevamente. Me gustaría hablar específicamente contigo, Esteban. El hombre que una vez amé, que una vez me abandonó embarazada, me miró con una mezcla de desprecio y cautela. ¿Cuándo descubriste que Guillermo era tu hijo biológico? Pregunté directamente. ¿Quién te lo dijo? Porque ciertamente yo no lo hice. La pregunta pareció descolocarlo momentáneamente. No esperaba que abordara ese tema tan abiertamente, frente a todos. Eso no tiene relevancia para los negocios que estamos discutiendo, respondió secamente. Al contrario, insistí, es el corazón mismo de todo esto. No se trata de negocios, Esteban. Se trata de venganza. Tu venganza por el hijo robado, por el secreto guardado. Me giré hacia Guillermo, cuyos ojos ahora estaban fijos en mí, con una expresión que no podía descifrar completamente. ¿Y tú, hijo? ¿Cuándo supiste que Esteban era tu padre biológico? ¿Fue después de que te lo conté cuando cumpliste 30 años? ¿O alguien más te lo dijo antes? Me contactó hace 5 años, respondió finalmente Guillermo, su voz quebrada por la emoción, poco después de la expansión a Tucumán. Dijo que era un antiguo amigo tuyo, que conocía a la familia. Gradualmente, me contó su versión, que tú le habías ocultado mi existencia, que le habías negado su derecho a ser mi padre, que habías construido tu vida sobre mentiras. Cada palabra era como una daga, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Y le creíste? Sin preguntarme, sin confrontarme. Al principio no, admitió Guillermo, pero tenía fotos, cartas, pruebas de su relación contigo. Y luego, cuando finalmente me confirmaste que Marcelo no era mi padre biológico, todo encajó. La rabia fue creciendo, pensando en todos los años perdidos, en la mentira que había sido mi vida. No fue una mentira, repliqué con firmeza. Marcelo te amó como un verdadero padre. Te crió, te educó, te dio su apellido y su corazón. Esteban, en cambio, me abandonó cuando supo de mi embarazo. Dijo que no podía lidiar con esa complicación, que ya tenía una familia en Buenos Aires. Mentiras, exclamó Esteban golpeando la mesa. Nunca supe del embarazo hasta años después, cuando te vi por casualidad con el niño. Intenté acercarme y me rechazaste. Eso nunca ocurrió, respondí, manteniendo la calma ante su arrebato. Jamás te volví a ver después de aquella última conversación en la plaza donde me dijiste que lo nuestro había sido un error, que regresabas con tu esposa. El ejecutivo desconocido, visiblemente incómodo con el giro personal de la conversación, comenzó a recoger sus documentos. Creo que esto ha dejado de ser una reunión de negocios. Me retiro. Espere, lo detuvo Vicente. Usted también es parte de esto. ¿Estaba al tanto de que los documentos que le presentaron eran fraudulentos? No sé de qué habla, respondió fríamente el hombre. Soy un intermediario contratado para evaluar la viabilidad comercial de ciertos diseños. Lo que ocurra antes o después no es mi competencia. Lo será cuando este caso llegue a los tribunales, advirtió Mercedes. La complicidad en fraude tiene consecuencias legales serias. Mientras esta discusión se desarrollaba, noté que Beatriz observaba calculadoramente la puerta, como evaluando sus posibilidades de escape. Lucía también lo notó. Ni lo pienses, mamá, dijo mi nieta con una madurez sorprendente. Esto tiene que resolverse hoy, aquí. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra familia. Respiré profundamente, ordenando mis pensamientos. Escuchen todos, dije con voz clara. Tengo una propuesta, una alternativa a la ruta legal que francamente destruiría a esta familia y posiblemente también este negocio. Vicente me miró con sorpresa, pero respetó mi iniciativa y guardó silencio. Mi propuesta es la siguiente. Crearé un fideicomiso familiar que eventualmente transferirá la propiedad de joyas ancestrales a Lucía cuando cumpla 21 años, siempre y cuando complete su formación en diseño y técnicas tradicionales.
Vi cómo los ojos de mi nieta se iluminaban, mientras Beatriz fruncía el ceño visiblemente contrariada. Guillermo y Beatriz, continué, podrán seguir trabajando en el negocio, pero bajo supervisión estricta durante un periodo probatorio, sin acceso a cuentas bancarias ni documentos legales hasta que demuestren que pueden ser confiables nuevamente. ¿Y qué hay de mí?, interrumpió Esteban con arrogancia. Tengo derechos como padre biológico de Guillermo. No, no los tienes, respondió Mercedes antes de que yo pudiera hacerlo. Legalmente perdiste cualquier derecho paterno al no reconocer a tu hijo durante más de 4 décadas. Además, cualquier reclamo estaría prescrito por el tiempo transcurrido. Esteban apretó la mandíbula, pero no pudo refutar el argumento legal. En cuanto a Alejandra, seguí, y su supuesta corporación internacional queda permanentemente excluida de cualquier negocio con joyas ancestrales o legado Catalina. Y sugiero que se vaya ahora mismo, antes de que decidamos investigar más a fondo sus otras operaciones comerciales. La mujer palideció visiblemente. Sin decir palabra, recogió su portafolio y salió apresuradamente de la sala. Esta es mi oferta, concluí. Una oportunidad de redención, no de venganza. Una chance de preservar algo de esta familia, algo del legado que construimos. La alternativa es un proceso judicial que, les aseguro, ganaremos. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Guillermo miraba alternativamente a Esteban y a mí, como si estuviera eligiendo definitivamente entre 2 versiones de su historia, entre 2 posibles futuros. Beatriz fue la primera en hablar. ¿Qué garantía tenemos de que no cambiarás de opinión? ¿De que no nos despedirás en cuanto firme esos documentos? Mi palabra, respondí simplemente. La misma que ustedes ignoraron cuando planeaban despojarme de todo. Lucía se acercó a sus padres, colocándose entre ellos y tomando las manos de ambos. Por favor, acepten. No quiero verlos en un tribunal. No quiero testimoniar contra ustedes, pero lo haré si es necesario. Vi algo romperse en los ojos de Guillermo ante las palabras de su hija. La fachada de hombre duro, de empresario calculador, se desmoronó como un castillo de naipes. En su lugar quedó el niño que alguna vez conocí, vulnerable, confundido, buscando desesperadamente un camino de regreso a casa. Acepto, dijo finalmente. Acepto tus términos, mamá. Beatriz lo miró con incredulidad. ¿Estás loco? ¿Nos está quitando todo? No, Beatriz, respondió mi hijo con una claridad que no le había escuchado en años. Nos está dando mucho más de lo que merecemos. Una oportunidad de reparar el daño, de ser parte de algo valioso, no solo sus dueños. Esteban se levantó bruscamente, su rostro contorsionado por la furia. «Eres tan débil como tu madre», escupió con desprecio. 40 años esperando este momento, planeando cada detalle, y tú te rindes a la primera señal de culpa. No es debilidad reconocer errores, Esteban, respondí. Es la mayor fortaleza que existe. Esto no termina aquí, amenazó, recogiendo su costoso abrigo. Tengo contactos, recursos. Puedo hacer que esta empresa provinciana desaparezca con una llamada. Puede intentarlo, intervino Vicente con calma profesional. Pero le advierto que tenemos copias de todas las grabaciones donde usted incita al fraude, donde admite su plan de venganza. Imagino que sus contactos no apreciarían verse involucrados en un escándalo así. Esteban me miró una última vez, con 4 décadas de resentimiento concentradas en sus ojos. Luego, sin despedirse, salió de la sala dando un portazo que reverberó por toda la tienda. El ejecutivo desconocido, que había permanecido como testigo incómodo de todo el drama familiar, carraspeó nerviosamente. Si me disculpan, creo que mi participación en esto ha concluido. No tan rápido, lo detuvo Mercedes. Necesitaremos su declaración como testigo. Vicente le tomará los datos antes de irse. Cuando finalmente quedamos solo los miembros de la familia y mis aliados, el aire parecía más liviano, como después de una tormenta devastadora. Teresa entró discretamente con una bandeja de café y galletas, como si intuyera que necesitábamos algo reconfortante para procesar todo lo ocurrido. ¿Y ahora qué?, preguntó Guillermo después de un largo silencio. Ahora, respondí mientras aceptaba la taza que Teresa me ofrecía. Reconstruimos, piedra por piedra, día por día. No será fácil ni rápido. La confianza, una vez rota, es como una de mis piezas más delicadas.
Requiere manos expertas y mucha paciencia para restaurarla. Miré a Lucía, que se había sentado junto a mí, su juventud y determinación como un faro de esperanza en medio de tanto dolor acumulado. En sus ojos vi el futuro de joyas ancestrales, un futuro donde tradición e innovación podrían coexistir sin destruirse mutuamente. Mañana comenzaremos con los trámites legales para el fideicomiso, añadió Vicente. Mientras tanto, sugiero que todos descansen. Ha sido un día intenso. Mientras nos preparábamos para partir, noté que Guillermo permanecía sentado, contemplando sus manos como si nunca antes las hubiera visto realmente. Me acerqué a él, sintiendo el peso de sus 42 años, de nuestras historias entrelazadas, de los secretos y verdades que habían definido nuestras vidas. Lo siento, murmuró sin levantar la vista. Lo siento tanto, mamá. Coloqué mi mano sobre su hombro, sintiendo bajo mis dedos al niño que alguna vez sostuvo mis herramientas de trabajo con admiración, al joven que juró continuar mi legado, al hombre que casi lo destruye por resentimiento. Lo sé, respondí suavemente. Yo también lo siento, por los secretos, por las verdades a medias, pero todavía estamos aquí, Guillermo. Todavía podemos elegir un camino diferente, y así, bajo el techo de joyas ancestrales, entre paredes que habían sido testigos de 4 décadas de creación, comenzamos el lento, doloroso pero necesario proceso de reconstruir no solo un negocio, sino una familia. Las semanas siguientes a la confrontación en joyas ancestrales transcurrieron como un extraño sueño, una mezcla de dolor, esperanza y reconstrucción. Mi vida, que durante décadas había seguido un ritmo predecible, ahora avanzaba por terrenos desconocidos. Cada mañana me despertaba con una mezcla de incertidumbre y determinación. ¿Habría tomado la decisión correcta? ¿Podríamos realmente reconstruir algo que había sido tan profundamente dañado? Vicente trabajó incansablemente en los documentos del fideicomiso. Era una estructura legal compleja pero sólida. Joyas ancestrales quedaría protegida de cualquier intento futuro de apropiación indebida. Lucía sería la beneficiaria principal cuando cumpliera 21 años, con cláusulas específicas sobre su formación y compromiso con las técnicas tradicionales. Mientras tanto, yo mantendría el control creativo y administrativo, con un consejo asesor que incluía a Mercedes y al propio Vicente. Esa prueba de manipulaciones, me aseguró mi abogado, mientras revisábamos la última versión del documento en su despacho. Ni Esteban ni nadie podrá atacar este acuerdo. La mención de Esteban aún provocaba en mí una inquietud visceral. Después de su salida tempestuosa de la tienda, no habíamos vuelto a tener noticias directas de él, pero su sombra parecía proyectarse sobre nosotros como una amenaza constante. ¿Crees que intentará algo?, le pregunté a Mercedes durante uno de nuestros habituales cafés en el encuentro. Mi amiga reflexionó mientras revolvía su taza. Esteban Logroño es un hombre acostumbrado al poder y al control. No acepta fácilmente las derrotas, pero también es calculador. Sabe que tenemos suficientes pruebas contra él como para causarle serios problemas legales. No es solo eso lo que me preocupa, admití. Es Guillermo. La influencia que Esteban ejerció sobre él durante años, ¿realmente puede desaparecer así, de la noche a la mañana? Mercedes cubrió mi mano con la suya, un gesto de comprensión que solo puede provenir de alguien que ha caminado junto a ti a través de décadas de alegrías y tristezas. El resentimiento es como un veneno de acción lenta, Estela. Esteban lo vertió gota a gota en el corazón de Guillermo durante años. La desintoxicación no será instantánea. Mis preocupaciones sobre Guillermo estaban justificadas. Mi hijo asistía diariamente a la tienda. Cumplía meticulosamente con las nuevas restricciones impuestas, pero una muralla invisible parecía haberse levantado entre nosotros. Nuestras conversaciones se limitaban a cuestiones prácticas del negocio, como si ambos temiéramos adentrarnos en el terreno pantanoso de los sentimientos, de las traiciones, de las verdades a medias que habían definido nuestra relación. Beatriz, por su parte, había adoptado una actitud de fría profesionalidad. Ya no intentaba menospreciarme o sugerir que me retirara. Ahora simplemente me trataba como a una socia comercial con quien se veía obligada a colaborar. No era ideal, pero ciertamente era preferible a la hostilidad abierta que había caracterizado nuestras interacciones anteriores.
La única luz verdaderamente brillante en todo este proceso era Lucía. Mi nieta había asumido su nuevo rol con una mezcla de entusiasmo juvenil y sorprendente madurez. Cada tarde, después de la escuela, venía directamente a la tienda para aprender. A veces trabajábamos en el taller, mis manos arrugadas guiando las suyas jóvenes y ágiles, mientras le enseñaba a reconocer la calidad de una piedra, a calcular la temperatura exacta para fundir la plata, a crear engastes que protegieran las gemas sin restar belleza al conjunto. «Abuela, ¿cómo aprendiste todo esto?», me preguntó una tarde mientras pulíamos juntas un colgante de lapislázuli. «Como tú ahora», respondí con una sonrisa, observando, practicando, equivocándome innumerables veces. Mi abuela Catalina solía decir que nuestras manos tienen memoria, aprenden a sentir el metal, a comprender su comportamiento, casi como si estuvieras entablando una conversación silenciosa con él. ¿Y los diseños? ¿De dónde vienen? Su pregunta tocaba la esencia misma de nuestro arte. De todas partes, mi niña, de los sueños, de la naturaleza, de las historias que nos contaron cuando éramos pequeñas. Cada motivo que ves en nuestras piezas tiene un significado, una historia. No son solo decoraciones, son símbolos que conectan el presente con el pasado. Por eso Alejandra y ese hombre no lo entendían, murmuró Lucía, recordando lo que habían escuchado en las grabaciones. Para ellos eran solo objetos para vender. Exactamente, asentí, impresionada por su perspicacia. Querían industrializar algo que, por su propia naturaleza, debe ser artesanal. No entendían que cada pieza lleva un pedazo de alma de quien la crea. Aquellas tardes con Lucía se convirtieron en mi refugio, en la prueba viviente de que había tomado la decisión correcta. A través de ella, veía cómo el legado familiar podía continuar, renovado pero fiel a sus raíces más profundas. Un mes después de la confrontación, cuando la situación parecía estabilizarse gradualmente, recibí una visita inesperada en mi casa. Era domingo, mi único día libre de la semana, y estaba en el patio interior cuidando mis plantas de lavanda cuando Teresa me anunció que Guillermo quería verme. «Dice que es importante, doña Estela», añadió mi fiel empleada y amiga con expresión enigmática. Encontré a mi hijo en la sala, contemplando una antigua fotografía familiar. Marcelo, él y yo, frente a la primera tienda de joyas ancestrales, sonriendo con la esperanza característica de los inicios. «Buenos días, hijo», saludé, intentando mantener un tono neutro. «¿Qué te trae por aquí?». Guillermo se giró lentamente. Noté que había perdido peso en las últimas semanas y unas incipientes canas plateaban sus sienes. El proceso había sido tan duro para él como para mí, aunque de maneras muy diferentes. «Necesitaba hablar contigo», respondió, su voz cargada de una emoción contenida. «A solas, sin abogados, sin testigos, solo nosotros». Le indiqué que tomara asiento en uno de los sillones de mimbre, mientras yo ocupaba el otro. Entre nosotros, la mesita de centro donde tantas veces habíamos compartido té y galletas en tiempos más felices. «Te escucho», dije simplemente. Guillermo respiró hondo como reuniendo valor. «Esteban se ha ido de San Lorenzo, regresó a Buenos Aires, lo sé porque me envió una carta de despedida». La noticia me sorprendió, pero mantuve la compostura. ¿Qué decía? Que soy una decepción como hijo, que desperdiciamos la oportunidad de construir un imperio juntos, que tú ganaste, como siempre. Había amargura en su voz, pero también algo más, una creciente comprensión de la manipulación a la que había sido sometido. Me di cuenta de algo mientras leía sus palabras. Continuó Guillermo. Durante 5 años, Esteban nunca me preguntó cómo me sentía, qué quería yo realmente. Siempre era sobre su plan, su venganza, su visión del negocio. Me convertí en una extensión de su resentimiento, no en una persona con voluntad propia. Guardé silencio, permitiéndole expresarse a su propio ritmo, consciente de que este momento podría ser un punto de inflexión en nuestra relación. «He estado revisando viejos álbumes de fotos», prosiguió, sacando de su bolsillo algunas fotografías desgastadas. Fotos de cuando era niño, papá, Marcelo, enseñándome a montar en bicicleta, tú ayudándome con la tarea, nosotros 3 de campamento junto al río, buscando desesperadamente alguna señal, algún indicio de que mi vida fuera una mentira como Esteban me hizo creer. «¿Y qué encontraste?», pregunté suavemente. «Amor».
respondió con sencillez, las lágrimas asomando a sus ojos. En cada imagen, en cada recuerdo, no encontré mentira sino amor. Marcelo nunca me trató como a un hijo ajeno. Tú nunca permitiste que sintiera que faltaba algo en mi vida. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y me sorprendí cuando sentí las mías propias deslizándose silenciosamente. Tantos años de secretos, de verdades a medias, de culpa, todo convergiendo en este momento de claridad. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente. ¿Por qué esperar hasta mis 30 años? Era la pregunta que sabía que eventualmente llegaría, la que merecía una respuesta honesta y completa. Marcelo y yo acordamos contártelo cuando cumplieras 25, expliqué. Creíamos que a esa edad serías lo suficientemente maduro para entender las circunstancias, pero aún joven para no sentir que toda tu vida había sido construida sobre un secreto. Hice una pausa, recordando aquellos días de discusiones nocturnas con mi esposo, de preocupaciones compartidas sobre cómo y cuándo revelar la verdad. Pero entonces Marcelo enfermó. El cáncer avanzó tan rápidamente. En sus últimas semanas volvimos a hablar del tema. Él insistía en que debíamos decírtelo juntos, como la decisión conjunta que siempre fue. Esperábamos su recuperación, que los tratamientos funcionaran. Cuando falleció me sentí perdida, paralizada por el dolor. Y luego, el tiempo pasó. Cada año que transcurría hacía más difícil abordar el tema, como si el silencio prolongado lo hubiera transformado en algo monstruoso, inmanejable. Y cuando finalmente lo hiciste, sentí que era demasiado tarde, admití. Vi en tus ojos la sensación de traición, el cuestionamiento de tu identidad, y me faltó valor para contarte toda la historia de Esteban, lo cruel que fue su rechazo cuando supo de mi embarazo. Quería protegerte de esa verdad, pero al ocultarla, te dejé vulnerable a su versión de los hechos. Guillermo se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando el jardín donde había jugado de niño. El silencio entre nosotros ya no era tenso o acusatorio, sino un espacio necesario para procesar verdades largamente postergadas. Beatriz y yo nos estamos separando, anunció repentinamente sin volverse. Fue su decisión, aunque creo que ambos sabíamos que era inevitable después de todo lo ocurrido. La noticia no me sorprendió tanto como podría haberlo hecho semanas atrás. La relación entre ellos, basada en gran medida en ambiciones compartidas, difícilmente podría sobrevivir a la reestructuración que habíamos implementado. Lo siento, dije sinceramente. A pesar de mis diferencias con Beatriz, nunca había deseado la ruptura de su matrimonio. Yo no, respondió con una honestidad que me desconcertó, o al menos, no tanto como debería. Nuestra relación llevaba años deteriorándose. Nos manteníamos unidos por Lucía, por las apariencias y últimamente por este plan con Esteban. Sin eso, se volvió hacia mí, su rostro mostrando una vulnerabilidad que no había permitido en años. Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme? No solo por lo de la empresa, por todo, por dudar de ti, por permitir que Beatriz te tratara con condescendencia, por dejar que Esteban plantara su veneno en mí. La pregunta, tan directa, tan cargada de anhelo, me conmovió profundamente. Me levanté y caminé hasta él, tomando sus manos entre las mías, estas manos arrugadas que habían creado belleza durante décadas. Ya te he perdonado, Guillermo, respondí con voz firme. La pregunta es, ¿puedes tú perdonarme por mis silencios, por las verdades que tardé tanto en revelar? Sus ojos, tan similares a los míos, se llenaron nuevamente de lágrimas. Sin palabras, me abrazó con fuerza, como no lo hacía desde que era un adolescente. Sentí su cuerpo estremecerse con sollozos silenciosos mientras yo acariciaba su espalda, como cuando era pequeño y venía a mí buscando consuelo tras una caída. Nos quedamos así, abrazados, permitiendo que décadas de malentendidos y heridas comenzaran a sanar en ese contacto primario entre madre e hijo. No era un final feliz de cuento de hadas, era el inicio de un proceso que requeriría tiempo, conversaciones difíciles, reconstrucción paciente, pero por primera vez en años sentí una esperanza genuina de que podríamos lograrlo. El camino hacia la reconciliación completa fue gradual, pero constante. Guillermo comenzó a terapia, un paso que me sorprendió gratamente. Necesito entender cómo pude ser manipulado tan fácilmente, me explicó.
cómo el resentimiento nubló mi juicio hasta el punto de traicionar mis propios valores. Beatriz, tras la separación, decidió mudarse a Buenos Aires. Acordaron que Lucía viviría principalmente con Guillermo en San Lorenzo, pero pasaría los veranos y algunas festividades con su madre. Mi nieta aceptó el arreglo con esa mezcla de tristeza y pragmatismo que caracteriza a los adolescentes que maduran demasiado rápido debido a circunstancias familiares complicadas. En cuanto a joyas ancestrales, la tienda experimentó una transformación gradual pero profunda. Con los documentos del fideicomiso firmados y registrados, comenzamos a implementar algunos cambios que había estado considerando durante años, pero que nunca había tenido el valor de ejecutar. Ampliamos el taller para ofrecer clases de orfebrería tradicional a jóvenes interesados en aprender el oficio. Creamos una pequeña galería donde exhibíamos no solo nuestras piezas actuales, sino también fotografías históricas y herramientas antiguas, contando la historia de esta tradición artesanal que se remontaba generaciones atrás. Guillermo, liberado de la influencia tóxica de Esteban y Beatriz, redescubrió su pasión original por el negocio. Comenzó a aprender nuevamente las técnicas básicas que había abandonado en favor de la gestión puramente administrativa, pasando horas en el taller como cuando era adolescente. Un día, 6 meses después de la confrontación, mientras trabajábamos juntos en un complejo collar de plata y amatistas, Guillermo me hizo una pregunta inesperada. «Mamá, ¿crees que el negocio necesita expandirse realmente? ¿O era solo la ambición de Beatriz y Esteban?». Reflexioné antes de responder, mis dedos trabajando automáticamente en el engaste de una piedra particularmente desafiante. «Creo que crecimiento y expansión no siempre son sinónimos», respondí finalmente. «Podemos crecer en profundidad, en calidad, en significado, sin necesariamente abrir docenas de tiendas o industrializar nuestra producción». «Es lo que he estado pensando», asintió. «Quizás deberíamos enfocarnos en hacer de esta tienda un centro cultural, un lugar donde se preserve y enseñe el conocimiento tradicional, además de vender piezas exclusivas». Sonreí, reconociendo en sus palabras el eco de ideas que yo misma había contemplado años atrás, antes de que las presiones comerciales y las expectativas ajenas comenzaran a influir en nuestras decisiones. Lucía, que había estado escuchando mientras clasificaba piedras semipreciosas en una mesa cercana, se unió a la conversación con el entusiasmo característico de sus 16 años. «Podríamos crear un programa de aprendizaje formal, con certificación y todo, para jóvenes que quieran aprender el oficio, pero no pueden permitirse estudios universitarios». La idea creció y evolucionó durante las semanas siguientes. Teresa, siempre práctica, investigó requisitos legales y posibles subvenciones. Mercedes utilizó sus contactos en el gobierno provincial para explorar colaboraciones con instituciones culturales. Vicente estructuró la parte legal del proyecto y así, casi sin darnos cuenta, Joyas Ancestrales comenzó a transformarse en algo más grande que un simple negocio familiar. Se convirtió en un proyecto comunitario, en un puente entre generaciones, en un espacio donde el conocimiento ancestral encontraba nuevas formas de expresión sin perder su esencia. Un año exacto después de aquel día en que instalé la primera cámara oculta en mi oficina, me encontraba inaugurando el Centro Cultural Legado Catalina en un espacio anexo a la tienda. La pequeña plaza frente al local estaba llena de vecinos, autoridades locales, artesanos de toda la región y periodistas que habían acudido a cubrir esta iniciativa única en San Lorenzo. Mientras cortaba la cinta inaugural, con Guillermo a mi derecha y Lucía a mi izquierda, pensé en el largo y doloroso camino que nos había llevado hasta este momento, en cómo lo que comenzó como una terrible traición había terminado transformándose en una oportunidad de reinvención y crecimiento auténtico. En nombre de mi familia y de todas las generaciones de artesanos que nos precedieron, dije al pequeño público reunido: les doy la bienvenida a este espacio donde el pasado y el futuro se encuentran, donde la tradición no es algo estático, sino una fuerza viva que evoluciona con cada nueva mano que aprende el oficio. Miré a mi alrededor y vi los rostros emocionados de las primeras estudiantes becadas, todas mujeres jóvenes de comunidades rurales cercanas. Vi a Teresa, quien había sido mi apoyo incondicional durante décadas. Vi a Mercedes y Vicente, amigos que se habían convertido en familia elegida.
Y finalmente, vi a mi hijo y mi nieta, las dos personas que representaban mi pasado y mi futuro, unidos en este presente luminoso y lleno de posibilidades. La cámara que instalé aquel día para descubrir una traición había captado algo mucho más valioso, la verdad completa, con todo su dolor y toda su belleza. Una verdad que, finalmente expuesta a la luz, nos había permitido sanar heridas antiguas y construir algo nuevo sobre cimientos más sólidos que nunca. Mientras recorríamos juntos las instalaciones del Centro Cultural, con sus talleres equipados, su pequeño museo, su biblioteca especializada, supe con certeza que había tomado la decisión correcta, no la más fácil, no la menos dolorosa, pero sí la que había permitido que el verdadero legado de mi familia, no solo técnicas artesanales, sino valores, conexiones humanas, amor por la creación, pudiera continuar floreciendo por generaciones. Y eso, después de todo, era lo único que realmente importaba. Queridos amigos que me han acompañado a lo largo de esta historia, soy Estela Vázquez y hoy quiero compartir con ustedes las lecciones que aprendí a mis 67 años, cuando descubrí que mi propio hijo y su esposa planeaban robarme el negocio que construí con tanto esfuerzo durante toda mi vida. Nunca imaginé que una simple irregularidad en las cuentas me llevaría a descubrir una conspiración tan dolorosa. Como les conté, todo comenzó con pequeños detalles, inventario que no coincidía, dinero que desaparecía misteriosamente, explicaciones evasivas de Guillermo y Beatriz. Mi instinto de empresaria me alertó, pero mi corazón de madre se resistía a creer lo peor. Aquella decisión de instalar una cámara oculta en mi oficina fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. ¿En qué clase de madre me convertía al espiar a mi propio hijo? Sin embargo, el destino quiso que esa decisión tomada con tanto dolor fuera precisamente lo que salvó no solo mi negocio, sino también lo que quedaba de mi familia. Lo que descubrí fue aún peor de lo que temía. No solo estaban robándome, sino que existía un plan meticulosamente elaborado para despojarme de todo y enviarme a una residencia contra mi voluntad. Y detrás de todo estaba Esteban Logroño, el hombre que abandonó a su hijo no nacido 4 décadas atrás y ahora regresaba con una sed de venganza que había envenenado el corazón de Guillermo. Recuerdo perfectamente el dolor que sentí al escuchar a mi nuera llamarme vieja inútil, al oír a mi propio hijo planear cómo quitarme el fruto de toda una vida de trabajo. Pero en lugar de derrumbarme, aquel dolor se transformó en una fuerza que no sabía que poseía. Una fuerza que me permitió reunir aliados, recopilar pruebas y desarrollar un plan que no buscaba la venganza, sino la justicia y la preservación de nuestro legado familiar. La confrontación en la tienda fue uno de los momentos más intensos que he vivido. Enfrentar a quienes me habían traicionado, mostrarles que la vieja a la que creían manipulable había estado un paso adelante todo el tiempo, ver sus rostros cuando revelé que conocía cada detalle de su conspiración. Pero lo verdaderamente importante no fue ese momento de justicia poética, sino la oportunidad de reconstrucción que surgió después. La decisión de crear un fideicomiso que protegiera el negocio, asegurando que pasaría a manos de Lucía cuando estuviera preparada, resultó ser un punto de inflexión para todos nosotros. No solo salvó joyas ancestrales de la destrucción, sino que ofreció un camino hacia la redención para Guillermo y un futuro lleno de propósito para mi nieta. El proceso de reconciliación no fue fácil ni rápido. Hubo días de silencio incómodo, conversaciones dolorosas, verdades que finalmente salieron a la luz después de décadas ocultas. La relación entre Guillermo y Beatriz no sobrevivió a esta crisis, pero quizás esa separación era inevitable, construida como estaba su unión sobre ambiciones compartidas más que sobre un amor genuino. Lo que nunca esperé fue cómo esta crisis transformaría nuestro negocio en algo mucho más grande y significativo. El Centro Cultural Legado Catalina se convirtió en un espacio donde nuestras técnicas ancestrales podrían transmitirse a nuevas generaciones, donde jóvenes talentos de comunidades rurales tendrían oportunidades que de otro modo nunca habrían estado a su alcance. Si hay algo que aprendí a través de esta dolorosa experiencia, es que a veces necesitamos enfrentar nuestras peores pesadillas,
para encontrar un nuevo propósito. Que la edad nunca debe ser una excusa para permitir que otros nos arrebaten nuestra dignidad o nuestros derechos. Que los secretos, por bien intencionados que sean, pueden causar daños imprevistos cuando finalmente salen a la luz. También aprendí que nunca es tarde para reconstruir, para sanar, para reinventarse. A mis 67 años, cuando muchos me veían como una reliquia del pasado, lista para ser apartada, encontré la fuerza para enfrentar una traición devastadora y transformarla en una oportunidad de crecimiento y renovación. Queridos amigos, si esta historia ha resonado en sus corazones, si han sentido la indignación ante la injusticia, el dolor de la traición y la esperanza de la reconciliación, les pido que no se la guarden para ustedes. Compartan este video con quienes puedan necesitar escuchar que la edad nunca debe ser sinónimo de indefensión, que siempre tenemos derecho a defendernos de quienes intentan aprovecharse de nosotros, incluso cuando esas personas son familia. Si aún no se han suscrito al canal Abuela Recordó, les invito a hacerlo ahora mismo. Cada semana compartimos historias reales como la mía, testimonios de vida que pueden ayudarnos a navegar las complejas aguas de las relaciones familiares, el envejecimiento y la resiliencia. Historias que nos recuerdan que nunca estamos solos en nuestras luchas, que otros han pasado por situaciones similares y han encontrado caminos hacia la sanación. Sus comentarios significan mucho para mí. Me gustaría saber, ¿alguna vez han enfrentado una traición por parte de alguien cercano? ¿Cómo lo manejaron? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Cada experiencia compartida enriquece nuestra comunidad y puede ofrecer consuelo o inspiración a quien lo necesite. Preparar estos videos para ustedes requiere tiempo, dedicación y recursos. Las horas de investigación, escritura, grabación y edición son muchas, pero las considero bien invertidas si logran tocar aunque sea un corazón. Si valoran este trabajo y desean apoyar para que podamos seguir trayéndoles historias conmovedoras diariamente, consideren contribuir con nuestro gracias, la forma de donar que aparece en pantalla. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a cubrir los costos de producción y a mantener vivo este espacio de conexión y reflexión. A lo largo de mis 67 años, he aprendido que la vida rara vez sigue los caminos que esperamos. A veces nos enfrentamos a tormentas que creímos que nos destruirían, solo para descubrir que poseemos una fortaleza interior que desconocíamos. Mi historia comenzó con una sospecha dolorosa, continuó con un descubrimiento devastador, pero no terminó en tragedia, sino en transformación. Hoy, cuando camino por los talleres del Centro Cultural y veo a jóvenes aprendices inclinadas sobre sus mesas de trabajo, aprendiendo las mismas técnicas que mi abuela Catalina me enseñó, siento que todo el sufrimiento tuvo un propósito. Cuando veo a Guillermo redescubriendo su pasión por la artesanía, o a Lucía combinando innovación y tradición en sus diseños, comprendo que algunas veces debemos perder algo para ganar algo mucho más valioso. Los invito a explorar otros videos del canal, donde encontrarán historias igualmente conmovedoras y reveladoras. Historias de superación, de amor incondicional, de segundas oportunidades. Porque si algo nos une a todos los que formamos parte de Abuela Recordó, es la creencia de que compartir nuestras experiencias puede iluminar el camino de otros. No olviden dar like a este video si les ha tocado el corazón y compartirlo con quienes crean que podrían beneficiarse de su mensaje. Y por favor dejen sus comentarios abajo. Leerlos es una de las mayores alegrías que me da este canal. Saber que mis palabras han encontrado eco en sus vidas. Desde San Lorenzo, Tucumán, les habla Estela Vázquez, una mujer que a los 67 años descubrió que nunca es tarde para defender lo que es justo, para reconstruir lo que parece irremediablemente roto, para crear algo nuevo y hermoso de las cenizas de la traición. Gracias por acompañarme en esta historia y hasta el próximo relato en Abuela Recordó.